Bueno, continuamos con esta clase de fisiología del intestino y como mencionábamos, vamos a continuar con la función de secreción que tiene el estómago, de las secreciones que se conocen como secreciones gástricas. En líneas generales, otra vez para introducirnos, las glándulas secretoras, acá nos vamos a encontrar con glándulas secretoras, cumplen dos funciones muy importantes. La primera de ellas es secretar enzimas digestivas, enzimas que van a producir la digestión química de los alimentos del quimo que se encuentre presente en el estómago. Entonces, la secreción gástrica por un lado va a secretar enzimas digestivas para poder actuar químicamente sobre este quimo que se formó en el estómago. Por otro lado, otra secreción importante del tracto o del tubo digestivo en general, pero del estómago en particular, es la secreción mucosa o de moco, como decíamos, que es muy importante, porque sirve primero para la lubricación, para que todo ese quimo pueda transportarse, movilizarse adecuadamente, pero también va a servir de protección para la misma mucosa, para el mismo tejido interno del estómago, porque como vamos a ver en un ratito nada más, el pH del estómago es muy bajo, eso significa que es muy ácido, y esa acidez puede dar lugar a irritaciones, ¿sí? A daños en los tejidos, y ese moco, aparte de lubricar, entonces está protegiendo ese tejido interno, esa mucosa que continuamente va a estar en contacto con el quimo. Bueno, eso y más. Esas son las, digamos, dos de las principales, pero además vamos a nombrar algunas otras. Por ejemplo, quiero el punterito nuevamente. Bueno, cuando quiera, acá. Por ejemplo, hay secreciones endócrinas. Las secreciones endócrinas son en general hormonas y se liberan vía torrente sanguíneo, o sea, no se liberan directamente al exterior celular, por ejemplo, al interior del estómago, como estamos viendo en el esquema de esta célula, que puede ser una célula del estómago cualquiera de las que vamos a ver a continuación, sino que en este caso la secreción endocrina va a liberar hacia este otro lado para poner a las hormonas en contacto, en este caso con los capilares, y de ahí redistribuirlos vía torrente sanguíneo hacia el objetivo que tenga esa hormona, ¿verdad? Por ejemplo, gastrina, somatostatina que regulan la digestión, lo vamos a ver más adelante, grelina en ayuno aumenta el apetito, y diferentes hormonas en diferentes tipos de células y glándulas incluso también. Bueno, entonces, y aún nombrando las secreciones de enzimas digestivas, las enzimas se van a secretar vía este proceso, ¿verdad? El moco, que también va a ser secretado por este proceso. Las hormonas vía secreción endocrina para este lado, y aún hay más secreciones que nos falta nombrar. Bueno, ¿y qué es la secreción gástrica a nivel general? Por supuesto que el principal componente es agua, ¿sí? Fíjense en cantidad o en volumen, el 98% es agua. También tenemos iones que estarán formando sales o estarán siendo secretados quizás como iones, dependiendo del caso, ¿no? Tenemos ácido clorhídrico, que lo vamos a nombrar mucho, ya nos está diciendo que se produce en unas células que se llaman parietales, que ahora vamos a nombrar. Tenemos enzimas proteolíticas, o sea, lítico viene de romper y proteo viene de proteínas, o sea, que se encargan de la digestión de elementos proteicos, de moléculas de proteína, como por ejemplo la pepsina, que es una de ellas. Tenemos mucoproteínas, o sea, el famoso moco. Tenemos factor intrínseco que se secreta en las células parietales, que también lo vamos a nombrar. Y tenemos algunos otros elementos secretados, como por ejemplo inmunoglobulinas, que tienen función inmunológica
que no lo vamos a abordar en este caso, sino cuando veamos justamente la función inmunitaria. Bueno, pasamos un poquito, yo no lo dije, pero el estómago en sí, las funciones del estómago son muchas, son bastante complejas y esta por ahí es la principal, digamos, causa de esa complejidad. Las secreciones es lo más complicado que tiene el estómago, quizás, ¿sí? O al menos para mí. Bueno, las glándulas gástricas y las pilóricas producen las secreciones del estómago. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Las glándulas gástricas y las pilóricas producen las secreciones del estómago. Eh, lo que nos indica que pueden haber dos tipos de glándulas. Por un lado gástricas, también llamadas oxínticas, lo tengo acá, y por otro lado pilóricas, que por suerte no tiene otro nombre. En los libros a veces la van a ver dependiendo qué libro, qué autor y el año sobre todo. Entonces cuando lean glándulas oxínticas, sepan que se trata, digo, perdón, de las mismas glándulas gástricas. Y pilóricas siempre va a ser pilórica. Y fíjense cómo son las glándulas. Acá estaría la mucosa del estómago, la parte interna, y hay como fosas se llaman, ¿no? Y toda esa es la glándula, cada una es una celulita especializada, una célula, lo digo bien, especializada, y se dice que esto es una fosa porque miren cómo se introduce hacia adentro de la mucosa, ¿no? Toda la glándula. Y en la glándula, como decía, hay diferentes tipos de células y cada tipo de célula es una célula especializada en la secreción de uno o algunos compuestos eh, necesarios, por supuesto, para la digestión o para algún funcionamiento, para alguna de las funciones que tiene el estómago. Este es el epitelio de superficie, como veíamos. Y acá hay un detallito, por ejemplo, las células mucosas del cuello. El cuello sería, acá el cuello de la glándula habla, ¿no? Este sería más el cuerpo de la glándula y acá la parte basal de la glándula. Entonces, hay algunas células mucosas. ¿Por qué están en el cuello? Porque tienen que poner en contacto a la mucosa o al moco con el quimo, ¿verdad? Entonces estarán arriba, por eso tienen que estar sí o sí en la superficie de la glándula, las células mucosas. Después hay células parietales, fíjense la forma que tienen y la predisposición que tienen a la secreción, ¿no? Hay muchas otras células, ahora las vamos a ver. Como decíamos, acá hay algunos, digamos, algunos comentarios que están justamente para que no los pase de largo. Las células mucosecretoras, o sea, las que van a secretar moco, revisten la totalidad de la superficie del estómago. Por esto que les contaba, que es importante para la lubricación, para que el quimo pueda ir y venir con esa bomba pilórica que mencionábamos, en esa mezcla, pero también para proteger la superficie interna del estómago de los propios ácidos que ahora vamos a nombrar, por ejemplo acá, que se producen y se secretan. Dijimos que la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas, las dos se meten así como para adentro, las dos forman fosas, pero unas son gástricas y otras son pilóricas. Las glándulas gástricas podemos encontrar que secretan ácido clorhídrico, es ese HCl, ácido clorhídrico, pepsinógeno, que ahora vamos a ver qué es, y algunas sustancias que hemos nombrado recién, como factor intrínseco, moco. En tanto, las glándulas pilóricas secretan principalmente moco, pero también producen, por ejemplo, la hormona gastrina, que la vamos a abordar también más adelante y que vamos a ver cuál es su función. Pero fíjense, acá hay un dibujo que es más bien viejito, de un libro que ya tiene años, pero que indica cómo se disponen las células mucosas, cómo sale y cómo salen secretados los iones hidrógenos, ¿sí? Para luego formar ácido clorhídrico, eh, y algunos otros elementos que ya vamos a ver qué función cumplen, por ejemplo, este ácido carbónico que tenemos acá. Bueno, avanzamos un poquito con las secreciones. Algo importante, fíjense que los titulitos nos van dando elementos importantes para pensar. La presencia de los alimentos, por supuesto, dentro del estómago, estimula la secreción en las glándulas. O sea, esas glándulas están todo a lo largo del estómago, metidas en la mucosa estomacal,
metidas porque como tienen para adentro, para como fosa, incrustadas en la mucosa estomacal y recubiertas de moco. Vieron acá, por ejemplo, habla de glándulas oxínticas, que eran las glándulas gástricas, las que producen ácido clorhídrico, ocupan el 80% del conjunto de las glándulas, o sea, son mayoría las glándulas gástricas, ¿sí? Y producen la mayor parte, por lo tanto, producen la mayor parte, cada vez que lean jugo gástrico, tómenlo como secreción gástrica, ¿sí? Están muy juntas unas con otras, por eso, porque son muchas, tienen una luz muy estrecha, la luz es el espacio, como dijimos, el espacio vacío o el espacio hueco que queda entre una superficie y otra, y son muy profundas, lo que estábamos mostrando. En tanto, las glándulas piróricas son el otro 20% restante, se encuentran en la porción más distal, ¿sí?, del estómago, y como vimos, segrega o secreta principalmente moco y gastrina, habíamos dicho. Em, Algo también importante para nombrar respecto de la secreción de las glándulas en el estómago, como dijimos, uno de los primeros eh, estímulos, no es, acá vamos a aclarar algo, no es solo uno el estímulo que permite o que posibilita la secreción gástrica, son varios. Vamos a ver el primero, es la presencia de alimentos, el contacto de los alimentos con el epitelio interno estimula la secreción. Como dice el estímulo principal, hay otros que ahora vamos a ver. Eh, bueno, y esto que comentábamos recién lo paso para no repetir, porque hoy tenemos una clase bastante cargadita de contenido. Pasamos un poquito más. Eh, Ahí se me fue una imagen, así que sigo acá, disculpen ustedes. Las glándulas gástricas. Respecto de las glándulas gástricas, fíjense que acá hay otro esquema y mantienen la forma, ¿sí? Este es de otro libro, por eso es otro el esquemita, pero mantienen la forma que estábamos nombrando, quizás acá más irregular, pero siempre como si fuese una fosa hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro me refiero de la mucosa, y siempre rodeado de células que van a ser células secretoras, ¿sí? Fíjense cómo se identifica cada célula con su núcleo. Como decíamos, podemos ver un cuello de la glándula, una parte principal o una base luego también de la glándula. Y acá tenemos en las diferentes regiones del estómago donde podemos encontrar, por ejemplo, glándulas, ¿sí? Y acá, por otro lado, las células o algunas de ellas, porque estas no son todas, algunas de las células que podemos encontrar en la glándula, en este caso en una glándula gástrica. Recuerden que eran muy juntas y que había muchas. Glándula gástrica, glándula gástrica, glándula gástrica, así, ¿verdad? Bueno, estas células que producen mucina o también llamadas moco son las células mucosecretoras y que dijimos que estaban en la parte que iba a estar en contacto con el quimo, o sea que está en la parte superior, ¿sí?, de la glándula. Por eso tenemos acá el vínculo. Entonces son células mucosas. Además, tenemos células parietales, fíjense, parietal viene de que están en un costado, ¿sí? Entonces, las células parietales van a estar por aquí, producen, como decía, factor intrínseco y ácido clorhídrico, pero presten atención a cómo está dispuesto el ácido clorhídrico. Están como iones, o lo vamos a desarrollar en breve, como ion hidrógeno y como ion cloruro, ¿sí? Entonces producen ácido clorhídrico, acá estábamos, perdón, las parietales, y factor intrínseco que ya vamos a desarrollar. Además, hay unas células que se llaman principales, aquí, y que producen pepsinógeno, acá está indicado como pepsina, y no son lo mismo. El pepsinógeno, después lo van a ver un poquito más adelante en intestino delgado, seguramente con Julio, con Romy, son simógenos a nivel general, son sustancias que son precursoras de algunas enzimas. En este caso, el pepsinógeno es precursor de la pepsina, ¿no? Pero no son la misma sustancia, por eso tienen nombre diferente. Eso en las células principales. También hay unas células
que creo que no están indicadas acá, en el esquema digo, pero sí en el texto, que se llaman símil a células enterocromafines. Tienen un nombre re poco original, pero se abrevian como ECL por sus siglas en inglés y producen la secreción de una hormona que se llama histamina, que luego la vamos a retomar. Además, estas me gustan porque el nombre es muy sencillo de recordar que producen. Las células G son productoras de gastrina, están por aquí. Se llaman células neuroendocrinas en general, y de esas células neuroendocrinas podemos encontrar células G. Ay, perdón, quería poner, otra vez hice lo mismo, disculpen ustedes. Ahora sí, hoy estoy fatal, ¿eh? Células G porque producen gastrina y las células D producen somatostatina. Hormonas, 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 ¿no? Bueno, decíamos además que las células parietales operan en íntima relación con las células denominadas ECL, cuya función principal es la secreción de histamina y que van a producir un aumento en la secreción gástrica también, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito y mostramos cuáles son. Fíjense que cada glándula gástrica tiene estas y algunas otras células. O sea que puede cada glándula secreta un montón de elementos y sustancias diferentes. En la glándula en sí va a secretar ácido clorhídrico, factor intrínseco, moco en la parte superior, hormonas, más hormonas acá, eh, enzimas digestivas que van a convertirse, o simógenos que van a convertirse en enzimas digestivas. Todo eso en una glándula, siempre de acuerdo a la célula de la cual se trate, ¿no? Cada célula, fíjense que hay células diferenciadas. Otra cosa que no mostramos acá porque no lo muestra el esquema es que en estas glándulas hay, además metidas aquí en el medio, entre medio de estas células que estamos mostrando, hay células madre, porque estas células pueden producir su muerte, se pueden agotar su vida, digamos, o puede producirse una irritación y, digamos, dañar, por ejemplo, algunas células, y las células madres se van a ir a especializar y van a suplantar, van a formarse según la célula que falte, ¿sí? Entonces, además de todo esto, la glándula tiene metida entre las células que estábamos nombrando algunas celulitas madres, para luego, cuando sea necesario, poder especializarse en cualquiera de estas células que vemos acá. Paso un poquito más. Bueno, acá tenemos otro esquemita. Recién lo adelanté un par de veces sin querer, mientras quería poner el puntero. eh, en donde se muestran ya con un poquito más de diferenciación, por ejemplo, células mucosas, células mucosas de superficie, células mucosas de cuello. Y acá fíjense que dice compartimiento de células madres en el medio, células parietales que eran las que secretaban ácido clorhídrico y factor intrínseco, las famosas células SL que eran las símil enterocromafines que nombramos recién y que secretan histaminas, que eran células que secretaban hormonas, ¿sí? Bueno, y diferentes tipos de células que componen, en este caso, a una glándula gástrica. Esto que estábamos contando recién secretado, el pepsinógeno no posee actividad digestiva, o sea, no digiere el pepsinógeno, pero en cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico, y acá se van dilucidando, se van aclarando las funciones del ácido clorhídrico, no es solo una, sino son varias. En cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico, esa molécula, ese pepsinógeno, se activa, o sea, cambia químicamente su estructura y se convierte en pepsina, que la pepsina es una enzima proteolítica, como habíamos visto. Bueno, es justamente lo que dice acá. De hecho, esto está puesto para que no me olvide yo de contarles lo principal. Hay algo que no puedo dejar pasar y que ustedes tienen que prestar mucha atención, que es el rango de pH óptimo en el cual esta enzima puede cumplir su función. Hay algo muy particular de las enzimas, seguramente lo van a ver en bioquímica, que son muy sensibles a los cambios de pH. Entonces,
cambios de pH pueden afectar el funcionamiento de las enzimas y, por supuesto, la pepsina es una enzima. Entonces, su pH óptimo oscila entre 1.8 y 3.5. Recuerden que la escala de pH va de 1 a 14, o en realidad de 0 a 14 para ser más exacto. Puede haber pH 0, sería un pH ácido extremo. Pero por ejemplo, el pH, ya me voy de tema, pero para poner un ejemplo, el pH del ácido clorhídrico puro sería algo así como 0,8, ¿no? En contacto con las demás sustancias, ese ácido clorhídrico va reaccionando y dentro del estómago puede dar lugar a un pH de 2. Y fíjense que la enzima, la pepsina, trabaja justo, casualidad entre comillas, ¿no? Entre 1,8 y 3,5 de rango de pH. Pero cuando el pH asciende, y ya vamos a ver en qué sectores, no del estómago, pero sí del intestino delgado, por ejemplo, el pH se eleva, se acerca a la neutralidad, que era un pH 7, pierde gran parte de su actividad. O sea, la enzima deja de poder digerir, básicamente. Cuando el pH pasa de 5, deja de poder digerir. Mientras esté en este rango, va a digerir bien y rápido. Mientras se va saliendo del 3,5, va superando el pH ese rango, digiere es cada vez menos eficaz. Digiere, pero no digiere con la misma velocidad, de la misma manera. Y cuando el pH aumenta más, cuando llega hasta 5 y más también puede llegar, directamente la pepsina deja de poder actuar sobre las proteínas. Entonces no hay digestión química sobre las proteínas. Si por algún motivo la acidez del estómago cambia y se alcaliniza mucho, bueno, se está perjudicando la función digestiva de la pepsina. Bueno, vamos un poquito más. Tengan paciencia porque hay mucho para contar respecto de las secreciones. Respecto de las células parietales, habíamos dicho que secretan de hecho, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Empecemos por el factor intrínseco, que es el menos extenso. La sustancia factor intrínseco, que es una molécula, por supuesto, tiene relación, y por eso la nombramos, con la absorción de la vitamina B12. Ayuda a absorber, o sea, a ingresar a las células, la vitamina B12, y esto ocurre a nivel del íleo, o sea, la última porción del intestino delgado. O sea, de duodeno, yeyuno, íleo, ¿no? Si usted recuerda. Eh, por lo tanto, esto es un comentario aparte. Ustedes recuerden que estudiamos la fisiología, entre muchas comillas, normal, el funcionamiento normal de nuestro organismo, en este caso del aparato digestivo, en este caso particular del estómago. Pero siempre está bueno saber, digamos, cómo se relaciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se destruyen las células parietales, que son las productoras de ácido del estómago, de ácido clorhídrico, que son las encargadas de bajar el pH, dice, por ejemplo, esto de Guyton, si después lo quieren ir a leer, con mucho gusto. Lo que a menudo sucede en las gastritis crónicas, van rompiendo y eliminando células gástricas. La persona no solo presenta acloridria, o sea, en castellano, falta de secreción. Después ustedes estos términos los van a utilizar, pero por ahora solo funcionamiento normal les vamos a pedir. Falta de secreción gástrica de ácido, sino que también suele desarrollar una anemia. ¿Por qué? Porque no hay ingreso a las células de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque esa célula, además de producir ácido clorhídrico, producía factor intrínseco. Bueno, entonces, muchas veces se relaciona la anemia con la falta de hierro, con la falta de glóbulos rojos incluso. Después seguramente lo pueden ver mejor con Romy, o lo van a ver más adelante en la carrera, pero también uno de los factores que puede estar sucediendo es justamente este factor intrínseco, la ausencia o la baja secreción de factor intrínseco en las células parietales del estómago. Fíjense dónde se secreta. Vamos uno más. Este mecanismo me encanta,
debe ser el que más me atrae de todos porque es súper complejo y porque es la maquinaria, es la industria que hay adentro de las células estomacales, de las glándulas gástricas particularmente. Fíjense todo lo que va a pasar acá. eh, Presten mucha atención y después lo leen para que termine de quedar claro, ¿no? Vamos a primero a tratar de entender qué estamos viendo y después a leer. Estas son células parietales. Las mismas que producen el factor intrínseco producen el ácido clorhídrico. Ya habíamos visto el final del cuento, que es que el ácido clorhídrico se secreta por partes, hacia el lumen gástrico, o sea, hacia dentro del estómago, podría decirlo, ¿no? ¿Por qué? Si el ácido clorhídrico se formara adentro de la célula se verían problemas, porque el ácido justamente es muy ácido. Entonces lo libera por partes. Primero libera el cloro y en simultáneo en realidad libera el ion hidrógeno, pero se juntan en el interior del estómago, donde esto ya está recubierto por mucosa. Ahí reaccionan el interior del estómago. Mientras, vamos a ver cómo hace la célula para producir esos iones cloruros y esos iones hidrógenos. Fíjense otra cosa más. Estas son las diferentes células parietales y estas son las comunicaciones intercelulares que no vienen al caso ahora, pero que está bueno que ya vayamos identificando. Y acá tenemos el líquido extracelular, intersticial, iba a decir, lo cual también es correcto. ¿Sí? Ahí tenemos fluido intersticial. Y acá tenemos el capilar o un capilar sanguíneo y que lleva y trae diferentes compuestos y sustancias. ¿Sí? Fíjense que además, otra cosa más, tenemos indicados transportes. Acá para la secreción, el mecanismo de secreción del ácido clorhídrico hay un montón de transportes involucrados. Por eso la vez pasada hacíamos hincapié en que los transportes estén bien aprendidos, que los recuerden, que los tengan a mano si hace falta repasar. Bueno, hay transportes que están en verde y hay transportes que están en rojo y ya más o menos uno tiene que ir pensando qué puede llegar a pasar y evidentemente estos serán sin gastos de energía y estos que están en rojo, además tenemos al ATP con gasto de energía, ¿no? Entonces el ion hidrógeno saldrá hacia el exterior celular con gasto de energía, encima hago lío, e ingresará un potasio en esta bomba que no es sodio-potasio, es hidrógeno-potasio, también de transporte activo. Y por difusión, fíjense que estos son los canalitos, canales iónicos, ¿sí? Y por difusión, en todo caso facilitada, no es simple porque necesita un canal proteico, y por difusión facilitada saldrán los cloros, perdón, los iones cloro, y también, fíjense que saldrá potasio, ya vamos a ver para qué. Bueno, y por el otro lado de la célula, por el lado basal de la célula, también hay una bomba y hay un mecanismo de transporte activo secundario, por eso hay una parte que está en rojo y una parte que está en verde, en donde ese ácido carbónico o el bicarbonato se va hacia digamos, hacia el capilar sanguíneo y desde el capilar va a ingresar cloro para poder alimentar ese ácido clorhídrico. Va a ingresar desde la sangre, va a entrar a la célula y de la célula luego va a salir muy juntito con el ion hidrógeno. Bueno, ahora que ya entendimos más o menos qué hay, qué está pasando, no nos referimos todavía a cómo se forma el bicarbonato. Eh, Se producen las células parietales, es un proceso que requiere energía, estábamos viendo, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver algunos, no quiero leer todo, no quiero ser pesado con la lectura. Bueno, la principal fuerza impulsora para la secreción del ácido clorhídrico es la bomba de hidrógeno-potasio, es lo que permite que el ion hidrógeno salga, ¿sí? Y en contraposición ingrese un potasio. Y al mismo tiempo que los iones de hidrógeno son secretados, vamos a leer un poquito acá abajo, los iones bicarbonato, que son estos, ¿sí? Este es el ion carbonato y ahí bicarbonato, se difunden a la sangre de manera que, acá, ¿no? Como un desecho de este proceso, se difunden a la sangre. Fíjense que es por difusión.
De manera que la sangre venosa gástrica, o sea, todo el desecho de las venas, tiene un pH superior al de la sangre arterial cuando el estómago secreta ácido. Vamos con una más. Es el mismo esquemita, pero dice algo nuevo. En el citoplasma celular, o sea, aquí dentro, el agua contenida en las células, que es agua que está en el citosol, se disocia iónicamente en ion hidrógeno, ion oxidrilo. ¿Sí? El hidrógeno se intercambia por iones potasio, esto que estábamos charlando acá, catalizado por esta bombita hidrógeno-potasio que necesita ATP. Vamos una más. Eh, este es el que más me gusta. Después aclaro que viene un videito que ejemplifica un poco. La formación del bicarbonato a partir del dióxido de carbono es catalizada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que ahora la van a ver aparecer en el video, pero que también está acá. O sea, esto no se hace por magia, sino que hay una enzima que dice, che, júntense para formar bicarbonato, ¿sí? Dióxido de carbono. Ingresa por difusión, habíamos dicho, es un gas, ¿recuerdan, no? Más agua en el sitio sol, bicarbonato. El bicarbonato sufre alguna reacción, se le va un ion hidrógeno, queda como ion, carbonato, ¿sí? Es necesario porque es más fácil sacarle el ion hidrógeno al ácido, porque es un ácido débil, ¿sí? Bueno, el bicarbonato es transportado al líquido extracelular e intercambiado por iones cloro. El ácido clorhídrico es secretado al exterior celular. Ahí contamos todo lo más importante del mecanismo de la secreción del ácido clorhídrico y creo que este sí tiene comentarios en el video. A ver si cuenta mucho mejor que yo, seguro. Excelente. Bueno, paso. Y fíjense que dice hidrogeniones y también dijo protones y ambos casos se refería al ion hidrógeno, ¿sí? Después lo repasan. Eh, Avanzamos un poquito más, nos queda todavía un poquito para repasar. En este caso vamos a decir, y vamos a leer el título primero, la acetilcolina, la gastrina y la histamina estimulan la secreción gástrica. O sea, son las señales que hacen que se produzca y aumente la secreción gástrica. La acetilcolina es un neurotransmisor, transmite las señales nerviosas y las cambia en señales químicas, ¿sí? Esa es su función, una función maravillosa. A los que inventaron, no, a los que la identificaron y la escribieron le dieron el premio Nobel, imaginen. Bueno, entonces, quiero el punterito acá. La acetilcolina le va a indicar a la célula parietal, a esta que producía el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, larguen ácido porque llegó el bolo alimenticio. ¿Sí? Como decíamos, no es la única señal, porque además
La histamina le va a dar la misma señal y la gastrina le va a decir a la histamina, che, anda, con perdón del vocabulario, señala a la célula parietal que produzca ácido clorhídrico. Bueno, vamos a leer entonces, eso es a nivel general, ¿no? Así lo cuento yo. Vamos a leer el libro para que quede un poquito más ordenado. Eh, la acetilcolina estimula la secreción de pepsinógeno en las células parietales. ¿Sí? También le llaman células pépticas porque son las que producen este tipo de elementos. Ácido clorhídrico también, lo que vimos recién, y de moco por las células mucosas. Fíjense, acá no está indicada la célula mucosa, por lo tanto no se indica el moco, pero fíjense la función que tiene la acetilcolina, ¿no? Es una, como decíamos, un neurotransmisor, es una molécula muy importante que transmite, hace de traductor. Las señales nerviosas las cambia en señales químicas que las células pueden entender. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, pepsinógeno e histamina. La gastrina, esto, pero también esto, ¿sí? La histamina estimula la secreción de ácido clorhídrico en las células parietales. La histamina no tiene directa función. Tú, acá, célula parietal y ácido clorhídrico. Eh, el ritmo de secreción de ácido clorhídrico es directamente proporcional a la cantidad de histamina. Más histamina, más ácido clorhídrico. Recuerden que era por las células similenterocromafines, son las ECL. Las ECL liberan histamina. Quisiera volver atrás, pero voy a hacer mucho lío. Eh, y estaban en la misma, para comentarles que estaban en la misma eh, glándula, no me salía, glándula gástrica. Tanto las células ECL como las células parietales están en la misma glándula, están cerquita. Entonces la histamina le va a decir a la célula parietal que produzca ácido clorhídrico. Esta que tenemos acá es la acetilcolina. Fíjense qué molécula chiquitita. Em, Como decíamos, es liberada por estimulación parasimpática, ¿sí? Y en comparación, la gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción de ácido clorhídrico, pero tienen un efecto muy reducido sobre otras células. En cambio, la acetilcolina también tenía función en las células mucosas, ¿sí? Por eso es como muy importante. Vamos una más. Todo esto parece chino, ya lo sé, pero lo vamos a ir desglosando y van a ver que se puede entender. Y habían otras glándulas. La mayor parte de las descripciones de la secreción gástrica las hicimos justamente sobre las glándulas gástricas. Pero habían otras glándulas que eran como el 20%, habíamos dicho, y que son las glándulas pilóricas y cuya función principal es la secreción de moco, que ya vimos cuál es su función, no importa si el moco es secretado por la glándula gástrica o por la glándula pilórica, la función del moco es la misma. Habíamos dicho hidratar, permitir el fluido de ese quimo por sobre la mucosa y a la vez proteger la mucosa. Bueno, pero además de esa secreción de moco, las glándulas pilóricas, que están justamente en la región pilórica del estómago, van a liberar gastrina, que es una hormona secretada por esas células que vimos que llamaban células G, que también pueden tener algunas células gástricas, pero que principalmente se encuentran en mayor proporción en las glándulas pilóricas. Eh, y fíjense que que están ligadas la gastrina, su receptor. Fíjense acá tenemos una célula G y tenemos un receptor, ¿no? Y esos receptores tienen justamente sus señales que tenemos acá. Por ejemplo, entonces, lo que dice Guyton, carne u otros alimentos que contengan proteínas, cuando llegan a esa zona del antro gástrico, que era la zona más distal del estómago, tendrán un efecto de estímulo especial directo sobre las células G. También le llama células de gastrina o células G. O sea que el mismo contacto con las proteínas hace que que la gastrina se produzca en las células G. ¿Sí? Otro que favorece también es la acetilcolina, como ya vimos, ¿no? Eh, la sangre es transportada, perdón, la gastrina es transportada por la sangre. Recuerden que son hormonas y no son enzimas. Por ejemplo,
la gastrina es una hormona. Las hormonas se transportan por sangre, no se liberan directamente al interior del estómago. Por eso el sistema endocrino. Endo viene de que va por adentro, va por la sangre. Entonces, la gastrina es liberada en la sangre, que es transportada vía torrente sanguíneo a las células SL del estómago. O sea, de un lugar del estómago hacia otro lugar del estómago, un poco más arriba, recuerden que acá estamos en el antro pilórico estomacal, es transportada hacia el cuerpo del estómago, por eso hay que volver a la anatomía, vía torrente sanguíneo, ¿sí? Para decirle a las células G, perdón, para decirle a las células parietales, recuerden que la gastrina estimulaba, voy a volver una atrás sí o sí, la gastrina estimulaba a las células enterocromafines para que produzcan histaminas, pero también directamente a las células parietales para que produzcan, ahí está, ácido clorhídrico y factor intrínseco, sobre todo ácido clorhídrico. Bueno, entonces gastrina más acetilcolina más histamina es lo que estábamos contando, ¿no? Receptores en las células parietales de estos tres elementos que son los que van a indicar que se produzca ácido clorhídrico en respuesta, por ejemplo, al alimento, ¿sí? Bueno, pasamos un poquitito más. Acá hay un pequeño cuadro que yo sugiero que, de hecho, primero y principal, el cuadro indica algunas hormonas, solo hormonas, fíjense que no indica enzimas, no indica otros productos, no está el ácido clorhídrico, pero indica hormonas y de dónde se producen, cuál es su estímulo y cuál es su acción. Y algunas lo vamos a ver en las clases que vienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con duodeno. Yo indicaría que ustedes vayan elaborando su propio cuadro que les permita, por ejemplo, de las secreciones gástricas, poner sustancia e indicar el tipo de sustancia, si es una hormona, si es una enzima, si es un ácido. El factor intrínseco no es ninguna de ellas. eh, Cuál es su estímulo que desencadena la secreción y cuál es su acción en concreto, ¿no? Que podría ser muy similar a este cuadrito, es una opción. Bueno, vamos acercándonos al final de esta clase de fisiología del estómago, aunque todavía quedan dos o tres cositas por nombrar. Existen fases de la secreción gástrica, que ya lo vimos cuando vimos secreciones salivales, solo que ahora lo vamos a complementar. La secreción gástrica, como vimos también, como nombraba recién, para las secreciones salivares, salivar o salival, puede ser ambas. Hay una primera fase que es la fase cefálica, y fíjense que lo hemos nombrado, que a través de los distintos estímulos uno puede igualmente producir secreción gástrica, solo por ver, oler, degustar o pensar en un alimento que uno desee. La segunda fase es la fase gástrica, que la contamos acá. La distensión, la recepción de las señales, por ejemplo, por proteínas, y que hace que se vayan liberando distintas secreciones. Entonces, el alimento en concreto es la señal en la fase gástrica para que se produzca más secreción, como nombrábamos recién con las proteínas, como nombrábamos con el alimento cuando se produce la distensión, es un tipo de señal, ¿no? Y que luego eso va a provocar secreciones. Pero también hay una tercera fase, que es la fase intestinal, que hay elementos o sustancias que se secretan o que las señales se detectan, por ejemplo, en el duodeno. Vamos a ver entonces a continuación lo que se llama la fase intestinal, ¿sí? En lo que da esta fase intestinal es que cuando hay presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, o sea, próxima al estómago, la parte proximal, se induce la secreción de pequeñas cantidades de secreción gástrica. Fíjense que cómo viaja la gastrina y vía torrente sanguíneo, hormona, y es liberada acá, o sea, otra vez dentro del estómago, y así con algunas otras moléculas también, ¿sí? Que vamos a ver ahora a continuación. Todo esto es parte
de la secreción gástrica. En este caso era, perdón que vuelva atrás, la gastrina, la que indicaba a las células enterocromafines que produzcan histaminas, que le indicaban a las células parietales que produzcan ácido clorhídrico. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se corta la secreción? ¿Se produce indefinidamente la secreción gástrica de los productos excretados por las glándulas, tanto gástricas como pilóricas? No, no se puede producir indefinidamente. Entonces, lo que hay son señales para inhibir, para terminar con la secreción gástrica. Fíjense el esquemita que tenemos. El quimo intestinal brinda las señales para terminar con la secreción gástrica. ¿Y cuáles son esas señales? Hormonas. Secretina, por ejemplo. Hay un péptido inhibidor gástrico que se llama así, péptido inhibidor gástrico. O sea, es una proteína o un péptido, en todo caso, no llega a ser proteína, pero es un pre-proteína. Y otra hormona que se llama colecistoquinina, que la van a ver abreviada con las letras C, C y K. Y lo van a ver cuando veamos duodeno. Bueno, vamos un poquitito más para ver cómo hace, ¿sí? En las primeras porciones del intestino se produce, el intestino delgado quiero decir, se produce la liberación de secretina, me gusta el nombre que tiene esta hormona, que se llama secretina, que vía torrente sanguíneo inhibe, es la señal para decir, bueno, paren, inhibe la secreción gástrica. Se produce la secretina, ay, perdonen, a veces me falla, o fallo yo, mejor dicho, se produce en las células S que están en el duodeno, todavía no las conocemos, las vamos a conocer más adelante, yeyuno e ileón. Entonces, esas células producen secretina, van por el torrente sanguíneo hasta llegar al estómago y donde se detecta esa señal de la secretina, de esa hormona, eh, la secreción gástrica se inhibe. ¿Qué más? Eh, Hay otra que también se indica que es la somatostatina, también me gusta su nombre, disminuye la motilidad, que vimos lo primero que vimos, y la secreción gástrica. La somatostatina también se produce, perdón, se sintetiza, o llega, mejor dicho, se sintetiza en el páncreas, lo vamos a ver después cuando veamos páncreas e intestino delgado, y llega vía secreción pancreática al intestino delgado, y es un indicador de una inhibición también de la secreción gástrica y también de la motilidad. Disminuye el movimiento del estómago y la secreción del estómago, para decirlo lo más claro posible. Por supuesto que estas son hormonas, lo que dice acá, ¿sí? Entonces por eso se llama fase intestinal de la regulación de la secreción gástrica. Porque una vez que el alimento, perdón, ya no es más alimento, es quimo, ingresó, ahí se producen esas señales para decir, bueno, ya está, no larguen más secreción gástrica porque el quimo ya está en el intestino, no tiene sentido que sigan. Bueno, vamos a ver el último y muy pequeñito videito, hago silencio.
Bueno, ese era el último prometido. Eh, Hermoso resumen igualmente de cómo es la regulación de las secreciones gástricas, o sea, quiénes dan las órdenes para que se produzca o se deje de producir secreción en el estómago. Vamos a terminar con la parte más importante, en realidad es todo es importante, pero seguramente les va a interesar también la función digestiva del estómago. Bueno, ¿para qué servía la motilidad y la secreción, perdón, estoy haciendo spoiler ahí? ¿Para qué servía, digo bien, la motilidad del estómago y la secreción estomacal? Y para digerir. Habíamos dicho que ese era el contexto, ¿no? Para digerir y luego permitir más adelante en otro órgano la absorción. Entonces, ¿cuál es la función digestiva del estómago? Vamos a ver por tipo de nutriente. Entonces, vamos a ver digestión de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Respecto de los hidratos de carbono, fíjense, eh, apenas 5% de los hidratos de carbono que comemos se digieren en la boca, o para decirlo de una manera más clara, si estamos comiendo, por ejemplo, un alimento rico en almidón, pregúntense, por ejemplo, cuál. Yo voy a poner un ejemplo que es una papa cocida. No imaginen una papa frita porque tiene mucho aceite. Pero imaginen una papa cocida, mucho almidón. De todo ese almidón lo masticamos, se mezcla particularmente con una enzima que se llama amilasa salival, pero con esa amilasa tiene un efecto sobre el 5% del almidón que hemos ingerido, ¿sí? ¿Dónde está el mayor efecto? Esa amilasa, en la boca estábamos diciendo 5%, viaja en conjunto, por eso se llama bolo alimenticio, viaja en conjunto con la papa cocida que comimos hasta llegar al estómago y ahí todavía en el estómago sigue actuando la amilasa salival, ¿sí? Esto que dice acá, mientras pasan de la boca hacia el estómago, debido a que el pH es muy bajo, entonces a medida que se producen las secreciones gástricas, esas que veíamos que empiezan a actuar cuando el estómago empieza a sentir que hay alimento ingresando, segunda fase de la fase de secreción gástrica, ahí empieza a liberar, por ejemplo, ácido clorhídrico y empieza a hacer que el pH baje. Y como dijimos, las enzimas son muy sensibles al pH. Y cuando el pH baja mucho, la amilasa salival se inactiva. Se inactiva, se activarán otras enzimas, como vimos con las enzimas proteolíticas, por ejemplo, pero se inactivarán esta que viene de la boca y de la secreción salival, ¿verdad? Entonces, ese 40% está dado porque hay una acción todavía de la amilasa salival que viene en conjunto con, supónganse, con la papa cocida, y que sigue actuando hasta que el pH baja. Y por supuesto, la mayor digestión química de los carbohidratos se produce a nivel del intestino con las amilasas pancreáticas, este es el caminito de degradación, que también lo dice Guyton acá, ¿sí? Los almidones, ustedes saben que son eh, carbohidratos que tienen una cantidad de moléculas muy grandes. Son, como se dice, polisacáridos. Esos polisacáridos lo que hacen es ir degradándose a disacáridos, por ejemplo, la maltosa, ¿sí? Para luego, a nivel intestinal, llegar a dar glucosa. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos ingerido lactosa, es un disacárido, y va a dar glucosa más galactosa. Si hubiésemos ingerido sacarosa, que es un otro disacárido, va a dar fructosa más glucosa, ¿sí? Eh, a nivel intestinal, igualmente. Bueno, entonces en estómago, poquito, porque se inactiva por el pH, se inactiva la amilasa salival por pH estomacal, entonces solo tiene un tiempo determinado, no más de una hora de actuar sobre los almidones, entonces se digiere una parte, se rompen los enlaces químicos de una parte del almidón, pero no todo. ¿Qué pasa con las proteínas? Digestión de las proteínas. Respecto de las proteínas, en estómago, como vimos,
se activa la enzima pepsina. Esa pepsina habíamos visto que alcanza su mayor valor de actividad a valores de 2 a 3, habíamos visto que era 1,8, creo que según otra bibliografía, pero fíjense que es un rango siempre ácido y se inactiva cuando el pH supera valores de 5. Una de las características principales de la digestión de la pepsina es, como lo dice acá Guyton, es su capacidad para digerir el colágeno que está presente en las carnes que comemos, ¿sí? Aquellos que comen carne, aquellos que comemos carne. Entonces, para poder digerir las carnes es importante primero digerir el colágeno y para que luego puedan actuar otras enzimas luego de la pepsina. Pero es importante romper esas estructuras de colágeno. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplitos de digestión de proteínas. Ustedes saben que las proteínas son uniones de cadenas de aminoácidos, ¿no? Entonces acá tenemos un aminoácido más otro aminoácido. Y lo que tenemos es la acción de la pepsina en estómago, estamos hablando siempre, ¿sí? Después habrá otra. Entonces esto deja peptonas, polipéptidos, o sea, deja moléculas grandes todavía, ¿no? Polipéptidos, que después, fíjense los nombres que aparecen acá, a nivel del intestino delgado, por enzimas que degradan específicamente, fíjense, tripsina, perdón, quimiotripsina, proelastasa y más, se van a degradar finalmente hasta aminoácidos, ¿sí? Polipéptido más aminoácidos y algunas enzimas más. Fíjense la cantidad de enzimas que tienen que actuar para que se degrade una proteína a sus aminoácidos componentes. Muchas. Y esto ocurre principalmente otra vez a nivel de intestino delgado. Bueno, respecto, y ahora sí, por último, prometido que es lo último, respecto de la digestión de las grasas más abundantes en los alimentos que nosotros consumimos, tanto de origen vegetal como también de origen animal, por supuesto, son los triglicéridos, que lo tenemos acá, por ejemplo, que es una estructura de glicerol, que es esta que está acá en realidad, más tres ácidos grasos, triglicéridos, y hay lipasas, o sea, enzimas que actúan sobre los lípidos para digerirlos. La principal es la lipasa lingual, que tiene que ver con la secreción salivar nuevamente. Hay apenas un poquito de lipasa gástrica en el estómago, pero se dice que es casi despreciable. Fíjense que dice la cantidad es inferior al 10% entre ambas, entre lipasa lingual y lipasa gástrica. Y la digestión de todas las grasas tiene lugar, por supuesto, en intestino delgado. Entonces, cuando veamos intestino delgado, va a estar lindo porque ahí tiene lugar la mayoría de la digestión de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Acá sí eh, ocurre alguna acción importante que es una acción mecánica que se llama el emulsionado, la emulsión de las grasas, que luego va a permitir que se actúen las enzimas mucho mejor o de forma más eficiente. No las digiere, pero las emulsiona de forma más eficiente para que actúen, por ejemplo, las lipasas y algunas otras enzimas. ¿Cómo cerramos? Este es una pequeña error conceptual que encontré eh, en internet, nada más, a modo de ejemplo, para que ustedes hagan la suya. A modo de, también de sugerencia, nada más. Lo que sí le vamos a pedir para terminar esta clase del día de hoy es la lectura de los capítulos 64 y 65. Acá ya tenemos dos capítulos de Guyton y Hall del Tratado de Fisiología Médica, del libro que tenemos disponible en versión digital en la solapa biblioteca en el espacio de fisiología, ¿sí? En el campus. Capítulo 64 es funciones secretoras. Fíjense que habla del tubo digestivo, entonces van a encontrar funciones secretoras en la boca, en el esófago, en estómago, en intestino. Les va a servir para las clases que vienen también, por eso son dos capítulos. Y para las clases previas también. Y capítulo 65, digestión y absorción. Ahí me doy cuenta de que hubo un error y no me lo marcó, un error de ortografía, en el tubo digestivo. Entonces, lectura, mucha lectura. Les pedimos, les solicitamos que
Anoten todas las dudas que puedan llegar a darse en esta clase, que seguramente van a ser muchas, porque el contenido es un montón, porque es una clase virtual en donde la posibilidad de preguntar en el momento no está. Entonces, para la próxima, para el próximo encuentro, para un próximo encuentro, traigan por favor todas las dudas que les haya quedado de todas estas consideraciones que hicimos sobre la fisiología del estómago. Bueno, hasta acá entonces esta clase y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.